Dios te bendiga mucho, un saludo para todos, un abrazo fuerte a cada uno de los suscriptores en el canal, a cada seguidores de este canal. Y ahora bueno, me encuentro camino ya a compartir la palabra de Dios. Voy a estar hablando de cuando Dios dice que no, la importancia del no de Dios para la vida de la iglesia, para la vida del creyente. Es un mensaje que voy a darlo con mucho temor de Dios, con mucho temor reverente al Señor, porque no es un mensaje que se puede tomar a la ligera. Así que, bueno, si estás viendo por primera vez este canal, te invito a que te suscribas, nos dejes un like y lo compartas también con una vida que necesite recibir palabra de parte de Dios. Recuerda que este canal no es para entretenimiento, este canal es para edificación del alma, edificación de la vida, de las vidas de las personas que quieren recibir palabra de parte de Dios. Dios te bendiga mucho, un abrazo y aquí te dejo con el mensaje. Éxodo capítulo 33, versículo 19. ¿Estamos todos ahí ya? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y le respondió. ¿Quién le respondió a quién? Es Dios respondiéndole a Moisés. Moisés le hace las peticiones. Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de acá. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y luego Moisés le pregunta, te ruego, le hace esta petición, te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces el Señor le da la siguiente respuesta. Y le respondió, y haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego le dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Puede sentarse, puede usted sentarse. Voy a tratar de exponer esta gran verdad, esta gran realidad que enseña la Biblia con mucho temor y temblor delante de nuestro Dios. Porque el mensaje de hoy no es cualquier mensaje, no puede ser tomado a la ligera y le ruego que trate de no olvidar la enseñanza que va a aprender en el día de hoy. Porque lo que vamos a estar hablando es una de las realidades, de las verdades que enseña la palabra que deben causar un gran temor reverente en toda la congregación de los santos. Por eso voy a tratar de hacerlo con el mayor respeto, con el mayor temor posible, y necesito que usted también escuche así este mensaje con el mayor respeto y el mayor temor posible. Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Pero
contextualmente el Señor le dice, yo voy a enviar mi ángel, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dice, no, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y hay una intercesión, hay un clamor, hay una rogativa que se hace al Señor, y Dios empieza a tratar con el pueblo diciéndole desde los primeros versículos: vístanse de luto, quítense sus atavíos, pongan lejos el tabernáculo. Si quieren que yo vaya con ustedes, ya no pueden andar como quieran hacerlo, sino que tienen que hacerlo como el Señor quiere que el pueblo lo haga. Y esta primera enseñanza, desde el versículo 1 del capítulo 33 hasta el versículo 8, nos hace entender que el cristiano no debe caminar la vida cristiana, no puede caminar en la fe como le dé la gana. Mucha gente dice que cree en Dios a su manera, pero estos 8 versículos de comienzo del capítulo 33 demuestra que la persona que diga que cree en Dios y anda como le dé la gana, esa persona está caminando sola, no está caminando con Dios. Aunque diga que lo cree, que lo siente, que lo experimenta, que tuvo un sueño, que vio visiones, que se le aparecen ángeles, si anda caminando como le dé la gana, no está caminando con Dios. Así que lo primero que nos enseña esta respuesta en los contextos bíblicos es que el pueblo no podía ir hacia la tierra prometida como ellos querían ir. De igual manera, la iglesia no va a alcanzar la nueva Jerusalén si la iglesia camina como quiera caminar, como quiera hacerlo. A su manera no va a funcionar. A tu manera no va a funcionar. Y quiero repetirte una vez más, a tu manera no va a funcionar. Pero lejos de hablar de estas cosas que el Señor le puso al pueblo, hay una pregunta después del buen trato de Dios, porque Dios estaba teniendo misericordia con el pueblo. Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay una respuesta favorable de parte del Señor, pero en el versículo 19, después que le dice Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Mira qué petición más hermosa en el versículo 18. Te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Está hermoso esto, ¿verdad? Dios le mostró las espaldas a Moisés. Pero en medio de esta respuesta favorable, el Señor le dice: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Bendito sea el Señor. Y vamos a hacer un pause a esta historia de Moisés, porque quiero que entendamos esta parte. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Porque yo hallo y entiendo acá que Dios está diciendo: yo voy a tener misericordia con el que yo quiera tener misericordia. Yo voy a tener clemencia con el que yo quiera tener clemencia. Bendito sea el Señor. Y aquí la gran revelación. El derecho de Dios a decir que no. El derecho de Dios a decir que no. ¿Y cuántas veces no me he
tropezado en la Biblia, no me he topado aquí en la palabra, un clamor desesperado al que Dios le dijo que no. Esaú, que en Hebreos dice que vendió la progenitura, la cambió por un plato de lenteja, por unos frijoles. Y luego dice en el libro de Hebreos que aunque se arrepintió y la procuró con lágrimas, no le fue dado. El arrepentirse no se lo fue dado. Dios le dijo que no. Por eso es que yo le digo, yo debo predicar esto con mucho temor y con mucha reverencia porque el no de Dios para nada invalida su amor, para nada invalida su misericordia, para nada invalida su bondad, pero Dios es un Dios justo, es un Dios firme. Dios no tiene debilidad de carácter. Nuestro Dios no tiene debilidad de carácter. A veces nosotros cuando nos dicen algo nos da pena decir que no. Y es porque tenemos debilidad en el carácter, tenemos miedo. ¿Cómo quedaremos delante de esta persona? ¿Le debemos el favor a esta persona? No podemos decirle que no y a veces decimos que sí hasta por pena. Pero nuestro Dios no tiene debilidad de carácter. Nuestro Dios no tiene miedo de nada ni de nadie. Él es creador. Bendito sea el Señor. Él es Dios. Y tiene el poder para decir que no, para decirnos que no a algo que le pidamos a Él. ¿Y cómo yo puedo explicar este versículo 19? Bueno, la misma Biblia nos da la explicación en Romanos capítulo 9, versículo 15. Y vamos todo para Romanos capítulo 9, versículo 15. Y vamos a ir poquito a poco abriendo la escritura para entender este no que viene de parte de Dios. Y en lo que va leyendo, si quiere compartir, dígale al que está a su lado, Dios tiene todo el derecho a decir que no. ¿Cuántas veces no me he encontrado yo y he escuchado a un predicador o a alguien en una iglesia que se levanta y dice: no aceptamos un no por respuesta? Orando al Señor le dice: no aceptamos un no por respuesta. O a veces dice: te demandamos, Dios, en el nombre de Jesús. Poniendo una demanda a Dios y yo digo, bueno, ¿dónde queda la autoridad y el derecho de Dios como Dios en el decir que no? Y Pablo, al escribir a la iglesia en Roma, ¿verdad? Dice acá, pues a Moisés dice, en el versículo 15, a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. A Moisés es representante de la ley. Cuando en Israel dicen Moisés, están diciendo la ley. Bendito sea el Señor. A Moisés dice, a Moisés que no hubo otro profeta como él. A Moisés que Dios se le reveló cara a cara, le habló cara a cara, como estamos hablando usted y yo ahora. Le dijo: yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y en el contexto que se está leyendo acá en Romanos capítulo 9 es la elección de Israel, que Dios quiso escoger a Israel porque Dios lo quiso. Israel no tenía nada de especial, era el pueblo más pequeño y Dios lo eligió para que fuera su pueblo. Por pura gracia Dios hizo esto. Por pura gracia Dios te libró. Por pura gracia Dios te salvó, te sacó de donde tú estabas y estás ahora en la casa de Dios, estás ahora en la congregación de los primogénitos, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea el Señor.
Como le dijo a Oseas, llamaré a este pueblo que no es mío, pueblo mío. Tú no eras del Señor y Dios te dijo, te llamo a ti. ¿Y qué tienes tú para que llames la atención? Nada. Eres la burla quizá de tu familia, eres el loco de tu familia, eres el más pobre, el menospreciado, pero a lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Bendito sea el Señor. Así que no depende ya del que quiere, no depende ya del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Porque la Biblia enseña, la Escritura dice, a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, escogió a un hombre, le endureció el corazón para esclavizar a Israel y no dejarlo ir. ¿Y para qué cosa era? Para él glorificar su nombre. Bendito sea el Señor. De manera, versículo 18 dice, que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Bendito sea el Señor. Por eso es que yo digo que esta palabra hay que hablarla con mucha reverencia, con mucho temor. Porque a veces nos encontramos encaprichados pidiendo al Señor, pidiendo y vemos que Dios no responde. Y quizás sea un no de parte de Dios. Quizás sea un no de parte de Dios. Y tenemos que aprender a recibir el no de parte de Dios con las manos alzadas en adoración, de la misma manera que recibimos el sí. Porque si no, no es Dios sobre nuestra vida. Bendito sea el Señor. En el capítulo 34 de Éxodo, volvemos para Éxodo. Pero esta vez en el versículo 6. El Señor hace la proclamación porque Él le dijo en el versículo 9, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Le dijo a Moisés en el versículo 19. Y en el versículo 6 del capítulo 34, que está renovando el Señor el pacto con Israel. Está renovando su pacto. El Señor hace esta proclamación que le dijo a Moisés que iba a hacer. Y esta proclamación dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Mira lo que dice. 3 características de nuestro Dios. Fuerte, dígalo conmigo, fuerte. Misericordioso. Y piadoso. Bendito sea el Señor. Es que hasta cuando Dios dice que no, está mostrando su fortaleza, su misericordia y su piedad para contigo. Gracias Dios gracias al Señor por los 3 amenes. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es piadoso, misericordioso y fuerte? Por lo tanto, cuando Dios dice que no, es bueno. Dice el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por lo tanto, para poder desclasificar el no que viene de parte de Dios, tenemos que profundizar un poquitico más en esta proclamación de su nombre. Y la profundidad de esta proclamación la vamos a ver en varios versículos. Números capítulo 14, versículo 18. Números 14, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Yo Jehová, tardo para la ira y grande, ¿en qué cosa? En misericordia. Esa es la proclamación que hizo delante de Moisés, ¿verdad? Y aquí se está ahora desentramando
se está ahora exponiendo esta proclamación. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. ¿Qué cosa es el Señor? Perdonador. Que perdona nuestros pecados, que ha perdonado nuestros pecados, que perdonará nuestros pecados. Y digo perdonará porque usted puede tropezar aún en el camino. Usted se puede, que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero se puede enfriar, se puede poner tibio. O no le dijo a la iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dijo a una de las iglesias, ojalá fueras frío o caliente, te quiero caliente, pero no tibio. Amén. Bendito sea el Señor. Pero la característica de nuestro Dios es que es perdonador de nuestra iniquidad. Perdona la rebelión. O sea que nuestro Dios es perdonador. Cuando vino Cristo, que tomó forma de hombre, ¿qué decía a las personas? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados. ¿Sabes que el Señor te diga tus pecados te son perdonados? Toda la gente que corrió a Él buscando un milagro de sanidad. ¿Tú piensas que esas personas no estaban atacadas en su mente, que tenían esa culpabilidad de las cosas que hicieron en el pasado? ¿A ti no te persigue también la culpa de los errores pasados? Pero el Señor, cuando trató a estas personas que vinieron a Él, les decía, tus pecados te son perdonados. Y como le dijo a este inválido, y luego le dijo, recoge tu lecho y anda. Pero primero le perdonó. Y quiero decirte que lo primero que el Señor hizo cuando tú viniste a Cristo fue perdonar tus pecados. Y en el camino que estás transitando, sí tropezamos, sí nos debilitamos, pero nos volvemos a poner en pie, porque el mismo que nos perdonó sigue siendo misericordioso para perdonar nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Pero el que es perdonador de nuestra iniquidad y nuestra rebelión, también dice que de ninguna manera va a tomar por inocente al culpable. Ahí entiendo, en este versículo entiendo entonces Hebreos cuando habla sobre Esaú. Cuando habla sobre Esaú, o luego cuando habla sobre Caín. Caín que mató a su hermano por ese celo. Y Esaú que despreció la primogenitura por tomarla en poco. Y luego, aunque con lágrimas deseándola, no le fue dado el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no estaba con un arrepentimiento genuino. Y es por eso que es importante que notemos esto, que el Señor no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué dijo de Esaú? Es un fornicario y un profano. Esa es la declaración que el Señor hizo sobre Esaú. Por eso su arrepentimiento fue en falso. Estaba deseando quizás la bendición y no deseando verdaderamente la reconciliación con Dios. Y quizás por ahí haya uno entre la congregación que lo que quiera es buscar los bienes de parte de Dios y no una verdadera reconciliación con Dios. Cuando se está reconciliado el cuerpo de Cristo con el Señor, aunque vengan las pruebas, o como dice también acá en el libro de los profetas menores, se dice, aunque la higuera no florezca, y luego termina diciendo, después de toda una lista de problemas y males, con todo, yo alabaré a Jehová. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, necesitamos que estar reconciliados con Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Bendito sea Dios. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios evalúa, Dios mira. Dios ve cómo se desarrolla esta maldad, esta iniquidad, esta rebelión.
y Dios ejecuta sus justos juicios. Pero cuando hay una vuelta al Señor, cuando verdaderamente nos volvemos a Cristo, amado, Dios nos reconcilia con Él. Porque hay verdadero perdón. Eres grande en misericordia. Lento para la ira significa que aunque mereces el castigo, Dios extiende su misericordia. Yo podría decir, ¿por qué Cristo no ha venido a la fecha de hoy ya? Dios está lento para la ira. Está dando oportunidad para el arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a seguir profundizando un poquitico más. Segunda de Crónicas, capítulo 30, en el versículo 9. Dice la palabra de Dios: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si os volviereis a Él. Aquí está la evidencia. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay una verdadera reconciliación, mi hermano amado, claro que Dios tiene misericordia, claro que Dios hace poner en paz a tus enemigos para contigo, claro que Dios te vuelve a la bendición, claro que Dios te vuelve a levantar, te restaura. Esa es la intención de Dios. Y en un momentico vamos a estar viendo por qué viene el no de parte de Dios. Pero tengo que decirte que cuando Dios dice que no, es para que tú te vuelvas a Él. Cuando Dios dice que no, es para restaurar tu vida. Cuando Dios te dice que no, es para que te levantes de donde estás caído. Cuando Dios dice que no, es porque no lo estás mirando a Él. Por eso es que dice: si te volvieres a Jehová, si te volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Habla del pueblo que está sufriendo cautividad, asedio, ataque. Y yo no sé si tú has estado sufriendo cautividad, asedio de ataque de parte del enemigo y has clamado al Señor y sientes como que Dios no responde. Pero bueno, hoy Dios te está dando una respuesta. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, te dice el Señor. Bendito sea el Señor. Salmo 86, versículo 15. Ay, gracias, Señor. Dios es bueno en gran manera. Bendito sea el Señor. Dios es bueno hasta cuando dice que no. En el libro de los Salmos se canta tanto en el 86, versículo 15, como en el Salmo 103, versículo 8. Mas tú, Señor, mira este cántico: Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y se vuelve a repetir en el versículo 8 del Salmo 103. O sea, no queda ninguna duda por todos estos versículos vistos que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Misericordioso. Cuando el Señor te dice que no, está teniendo misericordia de ti. Ay, pero estoy en el medio de este problema y Dios me dice que no, está teniendo misericordia de ti. Bendito sea el Señor.
Pero vuelvo a la carga para hacerle entender la misericordia del Señor. Y qué mejor explicación que la misericordia del Señor como la que hace Joel. Joel capítulo 2 versículo 13. Joel, ¿le estoy haciendo buscar mucha Biblia? ¿O está bueno así, verdad? Dígase, pastor, se ha pasado con los versículos. Busque la palabra, abra la palabra, que esas páginas, cuando usted las mueve, la bendición de Dios está ahí. Joel capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Por eso pues, ahora, dice Jehová. Por favor, busquen, pero en silencio. Joel 2:12 y busquen en silencio, por favor. Por eso, pues, ahora dice Jehová. ¿Qué dice el Señor? Dios con todo, amigo, con todo vuestro corazón. No. Díganlo bien. ¿Están todos ahí o todavía nadie? ¿Están todos ahí? ¿Qué dice? 1, 2, 3. Por eso pues, ahora Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Mira esto. Convertíos a mí, volveos a mí. Con ayuno, lloro y lamento. Esto es enseñando sobre la misericordia. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aquí me está explicando qué estaba pasando con Esaú. Un arrepentimiento falso. Llorando por algo, pero no lo deseaba dentro de su corazón. Y Dios dice al pueblo, rasgad vuestro corazón en el versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque los judíos cuando lamentaban rompían sus túnicas, rasgaban sus vestidos. Y el Señor te dice, iglesia, ¿tú quieres que el Señor se vuelva a ti? No te arrepientas en falso. No rasgues tus vestiduras. El día que te regañan, rasga tus vestiduras y haces caso en ese culto. Pero en el próximo culto, ¿qué? Vuelves a hacer lo mismo. Ay, Señor, vuelves a hacer lo mismo y se reprende a la iglesia y sí, un culto sí, otro sí, y luego vuelven a hacer lo mismo. Bendito sea el Señor, yo no sé a quién Dios le está hablando. Rasgad vuestro corazón, arrepentimiento de verdad, obediencia de verdad, una vuelta al Señor de verdad, de verdad. Y no tu vestido, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. O sea que cuando Dios castiga como padre, porque Él tiene derecho a castigar, pero no es que lo hace con ese gozo, sino que se duele cuando tiene que hacerlo. Mira cómo el Señor te ama. Mira cómo el Señor te ama. Pero Él está buscando un arrepentimiento genuino de la congregación, no una falsedad. Dile al que está a tu lado, no seas falso para con Dios. No seas falso para con Dios. No seas falso para con Dios. No seas falso con Dios. Hey, toca mira, se ha quedado calladito. Toca al que está a tu lado, no seas falso. Dios conoce tu corazón. Iglesia, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu corazón. Dios te está viendo. Dios está bien. Dios sabe si las lágrimas que estás derramando es porque verdaderamente quieres volverte al Señor o porque estás pasando por un momento de dolor y simplemente eso. Bendito sea el Señor. Ay, papá. Jonás capítulo 4, versículo 2.
Porque hay personas que hasta hacen arrepentimiento incorrectamente. El Señor de la gloria. Y oró a Jehová y dijo, este es Jonás orando: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, está hablando sobre Nínive, la condición de Nínive. Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y la huida en desobediencia al mandato de Dios le costó que un pez lo tragara y lo vomitara en la tierra de Nínive para que predicara. Pero después de esta experiencia, Jonás estaba enojado y en la oración le dijo, ¿no era esto lo que yo te estaba diciendo? Ojo, Jonás discutiendo con Dios, como diciendo, tenía la razón. ¿Para qué me enviaste allá si esta gente no se iban a arrepentir? Ay, ay, ay. Por eso yo me fui, me tragó el pez que tú mandaste sin ningún motivo. Y le dijo, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida. Mira lo que estaba, mira dónde estaba metido este hombre. Quítame la vida. Estaba usando esta gran verdad de Dios para luego hacerle una petición errónea. Tú eres grande en misericordia, tú eres lento para la ira. Te ruego entonces que me mates. Porque ya todo lo que he pasado, ya ¿qué me queda? Mátame ya. Y Dios le dice en el versículo 4, dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Estás haciendo bien, Jonás, en enojarte? Amado, ¿cuántos cristianos no se enojan con Dios porque Dios le dice que no? ¿Cuántos cristianos no se han enojado porque Dios no da respuesta? Porque piensan que venir a la iglesia te va a resolver el problema. No, venir acá es congregarte para adorar al Señor a pesar de las tribulaciones en la vida. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en ser misericordioso. No se deleita en el mal, se deleita en ser misericordioso. Cuando Dios dice que no, cuando Dios te aplica castigo, Dios se duele, Él te ama. Pero ya hemos desentrañado bien, versículo por versículo, las características de la misericordia de Dios, de la persona que es Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, pero que sabe decir que no, sabe cuando alguien es culpable y no toma por inocente al que es culpable, sabe cuando nos equivocamos, aun cuando pensamos que tenemos la razón como Jonás, Dios sabe decir, estás mal, te estás equivocando y sigue siendo que no. Bendito sea el Señor. Aleluya. La pregunta que deberíamos poner a colación ahora es, ¿por qué Dios dice que no? ¿Por qué Dios dice que no? Y la Biblia da respuesta. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Dios es bueno. A ver, mientras va buscando, Dios es bueno. ¿De verdad usted cree que Dios es bueno todo el tiempo? Aunque le diga que no, Dios sigue siendo bueno. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios.
Más bueno es, ¿verdad? Bueno. 4, versículo 1. Quien tenga dudas, solamente tiene que mirar acá al monitor y tienen acá los capítulos y los versículos y el versículo para que pueda leerlo. Las causas por las que Dios dice que no. Cuando Dios dice un no a tu petición, aquí están las causas. Dice, y comienza este expositor. En el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuánta gente que le hemos predicado el evangelio han dicho, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras en el Medio Oriente? ¿Por qué si Dios es tan bueno, no hay medicina en este país? ¿O hay tremenda hambre? ¿O hay esto, lo otro? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permite tantas cosas malas en el mundo? Preguntan todo eso. Mira acá. Mira acá, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora Dios está preguntándole al ser humano. Ya que el ser humano pregunta cuando se le predica, ¿por qué si Dios es tan bueno permite todo esto? Ahora Dios te pregunta a ti, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde viene que hay hambre? ¿De dónde viene que no hay medicina? ¿De dónde viene que están matando a los niños en Medio Oriente? ¿De dónde viene? ¿Acaso es Dios quien toma un arma? Yo no veo a Dios con un arma matando a nadie. Yo veo al Señor diciendo en su palabra, no matarás. Veo a Dios diciendo en su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero dice acá, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? La respuesta cuando te dicen eso, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite todas esas cosas malas? La respuesta es por culpa tuya. Por culpa tuya, por culpa tuya, por culpa tuya. Porque tú no quieres recibir a Dios. Porque tú no quieres volverte a Dios. Esa es la respuesta. Porque como tú, ellos también son duros de corazón. Que no quieren rendir su vida a Cristo. Por eso mismo, las guerras, los males, las hambres, las escaseces por personas que no quieren rendir su corazón delante del Señor. Igual que estás haciendo tú. ¿Ya sabes cómo responderles? ¿Ya sabes cómo responderles? Y tienen acá Santiago capítulo 4. La pregunta que Dios hace se la pueden leer si tienen la Biblia en ese momento. O si quieren se lo aprenden de memoria. Ahora, ¿por qué Dios dice que no? ¿Por qué Dios te dice que no? ¿Por qué Dios le ha de decir que no a su pueblo? Versículo 5. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué Dios dice que no? Porque lo que hay en nuestro corazón es en contra de la voluntad de Dios. El deseo de nuestro corazón es en contra de la voluntad de Dios. Y no se te olvide que el Señor es nuestro Padre. Y como Padre sabe lo que conviene a sus hijos. Por lo tanto, cuando Dios dice que no, es para quitar el adulterio de nuestro corazón. ¿Adulterio con qué? Adulterio, nuestras fornicaciones con las cosas del mundo, nuestras relaciones con las cosas mundanas, que a veces le damos el primer lugar al mundo y los afanes de la vida que al Dios que nos salvó, que nos limpió con su sangre, que nos rescató, que entregó su propio Hijo por nuestros pecados. Y nos encontramos siendo malagradecidos, dándole al mundo nuestra vida y nuestra fuerza, en vez de dársela a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dile al que está a tu lado, tócalo.
Míralo a la cara y dile, no seas un adúltero. No seas un adúltero. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. ¿No sabe cuántos cristianos hay en adulterio espiritual? ¿Acaso no dice la palabra, oh almas adúlteras, no se han dado cuenta, no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No seas amigo del mundo. Hago un paréntesis, no le rías la gracia al vecino. Cristianos que caen en reírle la gracia al vecino cuando dice sus buenas dos malas palabras. Por pena. Cuando vienen y te hablan en contra de Dios. Por pena. Y nos quedamos y le aguantamos la gracia. Cuando vienen y suenan una doctrina extraña, se creen que son los más teólogos y que saben más Biblia que nadie. Y usted se queda callado. No adulteres más con el mundo. Date tu lugar. Date tu lugar. Date tu lugar. Esta palabra es para alguien en esta congregación. Date tu lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando leemos estos versículos, la exposición comienza por el resultado. ¿Cuál es el resultado? Guerras, pleitos, pasiones que combaten los miembros. Ese es el resultado de ese adulterio. Dios comienza hablando en el versículo 1 por el resultado. A esto lleva. Luego Dios evidencia el corazón. Codicia, homicidio, envidia, ganas de tener, pelea, conflicto, que piden mal, andan pidiendo para lo que le conviene y no para lo que verdaderamente tiene que ser. Dios expone el corazón y Dios termina dando la respuesta. Adulterio. Amistad con el mundo es enemistad contra Dios. O sea que si lo invertimos, estos versículos, como una canalita de que va cayendo el agua, si lo invertimos, cuando empezamos a darle lugar al mundo más que a Dios, el corazón se empieza a pervertir, se llena de todos estos pecados que ven en el versículo 2. ¿Y en qué termina? En conflicto, en guerra. Santo es el Señor. Por eso el Señor dice, ¿o qué piensas? Que la Escritura dice por gusto, que en vano está puesto, que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que está en ti, y te lo voy a decir de esta manera, no te quiere compartir con el mundo. No te quiere compartir con el mundo. Cuando Dios dice que no, cuando tú oras, ay Señor, que tengo esto, Padre, y Dios dice no, es porque Dios te está purificando, es porque Dios te está librando, es porque Dios está cortando algo, es porque Dios está permitiendo el dolor y la enfermedad, aún porque son herramientas en las manos de Dios para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada, para que a través de la prueba y la tribulación tú seas purificado, porque el oro, aunque perecedero, es probado con fuego. Así que abres a tu mano y dile, Señor, gracias por las veces que me has dicho que no. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a dejar el sermón acá. La semana próxima vamos a estar viendo, yo pensaba que iba a terminarlo todo hoy, pero la semana próxima vamos a estar viendo los 3 clamores que se hacen en la palabra de Dios y Dios responde que no. ¿Y cuál es el resultado de esos no? Amén. El resultado
del no de Dios en nuestra vida? ¿Qué produce entonces en nuestra vida ese no de parte de Dios? Amén. Gloria a Dios. Eso será si el Señor quiere, si el Señor lo permite. Si no, estamos con Cristo. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.